El amanecer se alzó sobre el Bósforo como una respiración contenida demasiado tiempo. El mar brillaba bajo la primera oleada de oro, su superficie tranquila solo rota por el lento movimiento de una barcaza que llevaba rosas frescas hacia el palacio. Dentro de los altos muros de Topkapi, el aire estaba cargado de incienso y orden. Cada patio estaba dispuesto con precisión matemática. Fuentes murmurando en pilos de mármol, loros medio dormidos en posaderos de madera dorada, sirvientes moviéndose silenciosamente por los pasillos como si incluso los pasos pudieran ofender la mañana. Dentro de esta perfección yacía el mundo más secreto del imperio, el harén, la jaula perfumada. Aquí, cientos de mujeres vivían bajo techos pintados con el paraíso. Sus túnicas brillaban en sedas teñidas de azafrán y granada triturados. Sus risas, cuando se les permitía, nunca superaban el zumbido de las fuentes. Para los visitantes parecía un sueño de abundancia, un cielo hecho visible, gobernado por fragancias y belleza. Sin embargo, la belleza puede ocultar la cautividad como la seda oculta una cadena. Ninguna ventana abierta sin permiso, ninguna carta sin inspección. Las mujeres comían, rezaban y respiraban al ritmo de la voluntad de amos invisibles. La calma que les rodeaba no era paz, sino diseño, una arquitectura construida para contener el deseo. Les enseñaron desde temprano que la obediencia era elegancia. La concubina perfecta no necesitaba hablar. Ella entendía antes de que se dieran palabras. Los sirvientes medían el ángulo de sus arcos, los eunucos cronometran sus pasos. Incluso las flores que se les ponían en el pelo seguían el protocolo del palacio. Rojo para favor, blanco para paciencia, ninguno para silencio. Más allá de las murallas, Estambul latía con comerciantes y viento, pero aquí el tiempo giraba en círculos. La luna era su calendario, el ánimo del sultán su clima. Quienes se adaptaban aprendían a sobrevivir. Quienes cuestionaban pronto desaparecían en historias susurradas al anochecer. El harén no nació de la crueldad, sino del control. El imperio creía que la tentación debía ser controlada y la devoción reforzada. Los estudiosos lo llamaban armonía, las mujeres lo llamaban esperar. Cada momento de su existencia estaba supervisado, sus comidas, su música, incluso sus sueños, pues los sueños podían generar ambición. No eran prisioneros, sino posesiones envueltas en adoración. El amor del sultán era su Dios, su ausencia, su exilio. Dentro de un sistema así, el miedo no llegaba de repente, se asentó lentamente, como polvo. Se podía percibir en los detalles más pequeños, la forma en que los ojos se bajaban cuando se abría una puerta, la forma en que una sonrisa temblaba un segundo de más. No hacía falta que los guardias dieran órdenes, la arquitectura misma imponía el silencio. Alfombras gruesas engullían pasos, celosías oradas separaban la mirada de la mirada. Desde el amanecer hasta el anochecer, las mujeres ensayaban la perfección. Era su armadura, su oración, su disfraz. La elegancia del palacio dependía de su sumisión, y la sumisión se perfeccionaba mediante la repetición. Fuera, el llamado a la oración resonaba sobre el agua, pero dentro de esas paredes sonaba débil y lejano, como el propio recuerdo. Las concubinas se reunían en un largo salón forrado de azulejos espejados que duplicaban cada reflejo, cientos de rostros multiplicados hasta el infinito, ninguno distinto, todos radiantes. Recitaron bendiciones en voz baja, sus voces fusionándose en un suave murmullo que parecía sagrado pero vacío. En ese eco reside la primera verdad del harén, que la belleza, cuando se ve forzada, se convierte en su propio castigo. Las mujeres mayores, aquellas que habían vivido años de favor y exilio, se movían como fantasmas entre los rangos más jóvenes. Sonreían con dulzura, enseñaban en voz baja y rara vez advertían. Sus lecciones venían disfrazadas de consejo, cómo hablar dulcemente cuando se asusta, cómo llorar en silencio para que nadie oyera la debilidad.
Sabían que las reglas no eran crueles por error, eran crueles a propósito. La paz del imperio descansaba en su disciplina. Cuestionarlo era amenazar el orden celestial. Cuando el sultán visitó, el mundo cambió. Las luces se intensificaron, los aromas se intensificaron, y cada mujer se convirtió en un reflejo de obediencia. Su presencia era tanto bendición como presagio. Una mirada podía elevar a uno al poder o arrojar a otro al olvido. Nadie sabía cuál hasta que ocurrió. Los ojos del eunuco seguían cada movimiento, registrando cada gesto en su memoria. Las concubinas habían aprendido que la supervivencia dependía del equilibrio, la capacidad de ser vista pero permanecer invisible, de complacer sin parecer ansiosa, de existir perfectamente dentro de la imperfección. Al caer el anochecer, la calma del día volvió. El aroma del agua de rosa se intensificó. Los músicos tocaban suavemente en habitaciones lejanas. El harén exhaló al unísono, como un solo cuerpo momentáneamente en reposo. Sin embargo, bajo el silencio, persistía la tensión, el conocimiento de que un paso en falso, una reverencia retrasada, podía romper la ilusión del paraíso. El imperio llamaba divino a esta orden. Las mujeres lo conocían como miedo adornado con flores. En la suave oscuridad, cuando las lámparas se apagaban, a veces una concubina se quedaba junto a la ventana enrejado, observando cómo las luces de la ciudad parpadeaban sobre el mar. No lloró, en cambio, susurraba la misma oración cada noche, no por libertad, sino por la fuerza para soportar otro día de gracia. Porque en el harén otomano la resistencia era el arte supremo, y la obediencia la forma más exquisita de supervivencia. En el harén, la rebelión nunca sonaba como gritar, comenzó como una respiración, suave, cuidadosa y temblorosa entre velos de seda. Las mujeres habían aprendido a ocultar la rebeldía en gestos tan delicados que ni siquiera el silencio podía traicionarlas. Una pausa. Desafío. El acto más pequeño de sabotaje en un mundo donde todo era propiedad. Al atardecer, nadie recordaba su nombre, solo su error. Los asistentes de la valide sultán se reunieron cerca del patio de la fuente, susurrando bajo el sonido del agua. Decían que el castigo llegaría antes del amanecer. El verdadero tormento, sin embargo, ya había comenzado. La larga noche de espera, el temor que pesaba más que cadenas. En el harén, el miedo no llegaba acompañado de gritos. Se detenía en gestos, los ojos bajados, la forma en que los sirvientes evitaban ciertos pasillos. Cada concubina entendía que la culpa era contagiosa. Consolar a la condenada era compartir su destino. Así que observaron, fingiendo no ver cómo la chica era llevada por los pasillos perfumados, sus pies descalzos silenciosos sobre el mármol. Nadie volvió a pronunciar su nombre, pero cada mujer que quedaba llevaba su memoria en secreto, como una advertencia grabada bajo la piel. La disciplina del imperio estaba escrita no solo en la ley, sino también en el ritual. Cuando una concubina flaqueaba, su castigo pasaba por manos invisibles. El eunuco jefe registró su fracaso en un registro encuadernado en cuero, sin emoción, solo tinta y orden. La validez sultán lo revisó con la misma serenidad que aplicó a la oración. Para gobernar tal lugar se requería distancia. La misericordia no podía vivir donde la jerarquía lo estaba. La decisión, cuando llegó, se dictó como un decreto plegado, sellado, sin aroma, absoluto. No marcharon guardias ni desenvainaron espadas. El imperio prefería que su justicia pareciera agua tranquila, hermosa, reflectante e insondable. Al anochecer, los eunucos avanzaban por los pasillos con faroles cuyas llamas apenas titilaban. No hablan con nadie. Sus sombras se extendían por las paredes de baldosa, alargándose en presagios silenciosos. En algún lugar tras una puerta,
Un roce de tela señalaba el fin de la utilidad de una vida. El acto en sí era invisible, pero el silencio que siguió era evidente. Inconfundible, un silencio tan puro que incluso las fuentes parecían dudar. A la mañana siguiente, el aceite de rosa había desaparecido y la túnica del sultán colgaba impecable de nuevo. Los sirvientes retomaron sus tareas, las concubinas sus sonrisas ensayadas. Sin embargo, algo había cambiado, un acuerdo tácito sellado por el miedo. El harén respiró de nuevo, pero su respiración era más lenta, medida, casi reverente. Cada mujer entendía ahora con mayor claridad el lenguaje de la obediencia, que la supervivencia no dependía de la devoción, sino de la precisión. Días después, llegó una nueva concubina para ocupar el espacio vacío. Los demás la saludaron con sonrisas que ocultaban advertencia tras calidez. El ciclo comenzó de nuevo: entrenamiento, acicalamiento, espera. En el diseño del imperio no se permitía que quedara ningún vacío sin rellenar. La perfección exigía continuidad. La memoria, en cambio, estaba prohibida. Los desaparecidos no fueron llorados, fueron reemplazados, y añoranza. A través del reemplazo, la ilusión de paz perduró. Para los forasteros, el harén parecía intacto a la crueldad. Los visitantes escribían sobre sus jardines y joyas, sobre risas y música que flotaban entre biombos de oro. No podían oír la quietud debajo, ni ver la disciplina que latía bajo la seda. Cada castigo era borrado de la vista pero grabado en la atmósfera, hasta que el miedo se volvía indistinguible de la devoción. Se decía que incluso el aroma del jazmín, antes dulce, llevaba una nota de tristeza. Los cronistas del imperio nunca registraron los nombres de concubinas desobedientes. Sus historias solo sobrevivían en rumores, canciones tarareadas por sirvientes, fragmentos de poesía atribuidos a nadie. Sin embargo, en estos fragmentos persistía una rebelión silenciosa. Eran mujeres que, en un mundo que les negaba la voz, habían hablado mediante una rebeldía medida en segundos. El sultán gobernaba imperios, dominaban un solo latido, y a veces eso era suficiente para temer. Y así el sultán. Harén continuó, impecable en la superficie, embrujado por dentro. Las lecciones de la rebeldía se absorbían en sus muros, en el silencio que seguía a cada puerta cerrada. Para el imperio, el orden se había restaurado. Para las mujeres, solo había cambiado de forma. Porque en un mundo construido sobre el silencio, incluso el susurro más tenue se convierte en una forma de resistencia. Para los forasteros, el castigo en el harén otomano se imaginaba como furia, gritos, cadenas, sangre. Pero dentro de esos muros, la crueldad se movió de forma diferente. Era deliberado, ceremonial, casi sagrado. Todo acto de disciplina no comenzaba con violencia, sino con preparación, como si el dolor requiriera purificación antes de ser entregado. El imperio nunca lo llamó castigo, lo llamó corrección, un regreso al orden divino. Y como todas las cosas sagradas, se realizaba en silencio. Cuando una mujer era condenada, no se la llevaban a la fuerza, la escoltaron. 12 eunucos aparecieron en su puerta al amanecer. Anochecer, sus túnicas oscuras y sus expresiones indescifrables. Le indicaron que se bañara. El baño siempre estaba caliente, perfumado con rosa y ámbar. Los asistentes hablaron en voz baja, llamándola Anim, dama, mientras la preparaban para desaparecer. Tenía el pelo peinado, la piel aceitada, las muñecas cepilladas con almizcle. Iba vestida de blanco, el color de la pureza y el entierro. Cada movimiento era preciso, ensayado a lo largo de siglos. Para el imperio, incluso la muerte requería dignidad. La concubina conocía el significado de cada paso. El baño no era misericordia, era la separación. La limpiaba de estatus, de nombre, de tacto. El agua borró el aroma del sultán de su piel, devolviendo su cuerpo a la neutralidad ante Dios. En esos momentos finales, a menudo susurraba versos que había aprendido de niña, sin pedir salvación, solo para ser recordada.
Pero el recuerdo estaba prohibido en el harén. La memoria en sí misma era rebeldía. Cuando terminó el ritual, la guiaron por pasillos estrechos que olían a jazmín y piedra húmeda. Las lámparas parpadeaban como ojos cansados. Nadie le devolvió la mirada. Los eunucos se movían con la quietud de hombres que lo habían hecho demasiadas veces para contarlas. El camino serpenteaba hacia las cámaras bajas, lejos de la música y el perfume. Aquí el aire cambió, más pesado, más fresco, vivo con ecos. En algún lugar el agua goteaba al ritmo, marcando el lento paso de los minutos que pronto se disolverían en una eternidad. La cámara de castigo no era una mazmorra, fue impecable. Las paredes estaban revestidas con azulejos azules de Iznik, el suelo estaba impecable. Una sola vela ardía junto a un cuenco de latón lleno de agua, el último reflejo del imperio ofrecido a los condenados. El eunuco principal leyó un decreto, su voz firme e imperturbable. Nunca era largo, unas pocas frases para restaurar el equilibrio, unas palabras para asegurarse de que ninguna crueldad pudiera llamarse personal. Y cuando el acto se hacía, ya fuera por estrangulamiento, exilio o silencio, la vela se apagaba. El imperio se había corregido. Pero no todos los castigos terminaban en muerte. Algunos estaban diseñados para borrar en lugar de destruir. Para los desafiantes estaba la cámara del silencio. Una pequeña habitación apenas lo bastante grande para mantenerse en pie, oculta tras una pared de celosía decorativa. Sin ventanas, sin sonido, solo piedra que absorbía cada susurro. Una concubina podía estar allí durante horas, días o toda la vida. El pan y el agua pasaban por una ranura en la puerta. Las oraciones eran opcionales. Para el mundo de arriba ya no existía. En la lógica del imperio, esto no era crueldad, sino reflexión, un tiempo para que el alma recordara la obediencia. Algunos nunca regresaron. Los que lo hicieron salieron pálidos y temblorosos, con voces suaves como alas de polilla. Poco hablaron después, con la mirada apagada como cristal. Para las concubinas más jóvenes, parecían conmovidas por la... Rituales eran deber. No compadecían ni despreciaban a los condenados. Se creían instrumentos de orden divino, manos que ejecutaban el equilibrio. Cuando más tarde los enviados europeos le preguntaron sobre los castigos a las mujeres, un eunuco simplemente dijo, «Limpiamos lo que está impuro». Su tono no mostraba malicia, solo certeza. Para él, la obediencia era verdad, y la verdad no requería nada tan burdo como compasión. Siglos después, las cámaras aún se mantienen en pie. El aire dentro de ellos es más fresco que en otros lugares, el silencio más denso. Los guías hablan en voz baja al pasar, como si tuvieran miedo de despertar a alguien que aún podría escuchar. La luz de las velas recorre las baldosas azules, captando el brillo de la humedad que nunca se seca, quizá condensación, quizá recuerdo. Los visitantes se maravillan ante la belleza, sin saber que la misma geometría que antes deleita la vista enmarcaba la desesperación con precisión matemática. Dentro de esa perfección, la crueldad se convirtió en ceremonia, y la ceremonia en devoción. El imperio creía que al rodear el dolor con orden, lo transformaba en virtud. Pero las mujeres que lo soportaron sabían lo contrario. Aprendieron que una jaula, por perfumada que sea, sigue siendo una jaula, y que incluso el silencio, repetido el tiempo suficiente, se convierte en su propio tipo de grito. En el imperio del sultán, la belleza nunca fue inocente. Era una fuerza, suave como el perfume, aguda como la política, capaz de deshacer la paz en habitaciones construidas para contener el deseo. Cada concubina era elegida para la perfección, pero la perfección en sí misma era peligrosa. El harén vivía en el equilibrio, afecto cuidadosamente racionado, celos disfrazados de gracia. Cuando la belleza se elevaba demasiado, proyectaba sombras lo suficientemente largas para alcanzar el trono.
Los susurros comenzaron como todas las tormentas, pequeñas, inofensivas, casi amables. Un sirviente alababa una voz demasiado alta, un ciervo destacaba una piel. Menudo, un eunuco se demoraba demasiado tiempo en una puerta. Un rival sonreía con un ojo bajo. En cuestión de horas, la admiración se convirtió en sospecha. La valide sultán, guardiana de la armonía, comprendía la fragilidad del mundo que gobernaba. Había visto a favoritos ir y venir, su ascenso marcado por sedas y canciones, su caída por el silencio. El poder aquí no se medía por coronas, sino por la proximidad a la atención. Ser visto demasiado bien era invitar a corregirse. La favorita del sultán ese año era una mujer de Circasia, conocida por sus ojos que captaban la luz de las velas como si la llama le perteneciera. Tenía la mente rápida con la poesía, y cuando reía, incluso los guardias fuera de las pantallas de mármol podían sentir el temblor. Durante meses, su presencia llenó el palacio como el aire de primavera. Arreglaba la música, consolaba a las chicas más jóvenes, y se hablaba de ella por su nombre, un honor disfrazado de intimidad. Pero una noche, durante una cena de arroz con azafrán y vino de higo, rompió una ley invisible. Habló sin que la dirigieran a ellas. Sus palabras eran suaves, inofensivas, una sugerencia sobre un sendero de jardín. Sin embargo, la corte guardó silencio, y en esa quietud su fatalidad comenzó a florecer. Los celos no requerían pruebas, solo necesitaba tiempo. Las otras mujeres empezaron a bajar la mirada cuando ella entró. Los sirvientes llevaban los mensajes de forma diferente, más lenta. La expresión del jefe eunuco se volvió educada, como la distancia es educada. La valide sultán no dijo nada, pero sus silencios se multiplicaron. La favorita seguía sonriendo, sin saber que su nombre ya había pasado de bendición a amenaza. En un mundo donde la obediencia era gemela de la belleza, la rebeldía, incluso imaginada, era imperdonable. El castigo, cuando llegaba, iba vestido de elegancia. Al anochecer, fue convocada al Jardín de las Granadas, el mismo lugar donde una vez cantó para el sultán. El aire olía a lluvia y humo de cánfor. Lámparas de aceite. Los eunucos caminaban detrás de ella, sus pasos al ritmo de las fuentes. No se dijeron palabras. Sabía lo que esperaba. Todas las mujeres lo hacían. El imperio se aseguró de que su justicia pareciera inevitable, no cruel. Le dijeron que caminara entre las flores, que respirara, que rezara. Los pétalos rozaron sus manos, fríos y húmedos. En algún lugar detrás de ella, los eunucos bajaron la cabeza. El imperio, una vez más, se estaba corrigiendo a sí mismo. A la mañana siguiente su habitación estaba vacía. Sus pertenencias fueron repartidas, su nombre borrado del registro. Nadie hacía preguntas, nadie se atrevía. La música que había compuesto seguía sonando durante la oración vespertina, pero las mujeres ya no la cantaban en voz alta. Tarareaban en voz baja, con los ojos cerrados, como si el duelo pudiera confundirse con adoración. En esa melodía vivía el eco de su desafío, un recuerdo demasiado delicado para nombrar, demasiado peligroso para olvidar. Entre las concubinas, las historias de su destino crecían como enredaderas. Algunos decían que la estrangulaban con seda, otros que la enviaban a un palacio isleño, condenada a vagar por pasillos forrados de espejos. La verdad importaba menos que la advertencia. Su belleza había ofendido al poder, y el poder, cuando se sentía amenazado, exigía ritual. El mensaje se difundió más rápido que el rumor. El amor del sultán podía elevarse, pero también podía borrarse. Para sobrevivir hay que ser radiante pero nunca brillante. La calma del harén volvió, pero era una calma más fría, pulida por el miedo. Las mujeres hablaban con tonos medidos, sus risas breves, sus gestos ensayados. Los más jóvenes practicaban la humildad ante sus reflejos, aprendiendo a atenuarse como lámparas apagadas antes del amanecer. Incluso la valide sultán parecía más silenciosa, como si la atormentara la precisión de su propio diseño. Para mantener la paz había cambiado la maravilla por el orden. Era el acuerdo más antiguo del harén.
Imperio. Fuera, la ciudad seguía, mercados gritando, barcos partiendo, niños jugando en los callejones bajo los muros del palacio. Ninguno de ellos sabía que por encima de su ruido existía un silencio más profundo que la oración, donde la belleza era tanto moneda como crimen. Desde el Bósforo, las cúpulas de Topkapi brillaban como una corona flotando sobre el agua, impecables desde lejos, huecas por dentro. Los poetas del imperio llamarían más tarde a esta época una época dorada. Pero el oro, como todo minero sabe, solo es hermoso cuando se saca de la oscuridad. Y así, entre las sombras perfumadas del harén, la belleza aprendió su lección final, que el poder no admira nada que no pueda poseer. Las concubinas continuaron con sus bailes, sus canciones, sus sonrisas perfectas. Pero tras cada gesto elegante persistía el recuerdo de una mujer que una vez habló con demasiada libertad y cuya voz aún resonaba por el palacio por la noche, suave, invisible e interminable. La obediencia en el imperio. Harén no era una elección, era un clima bajo el que toda mujer aprendía a vivir. Se impregnaba en el mármol, en la seda, en el propio ritmo de la respiración. Quienes querían sobrevivir se doblaban suavemente, con gracia, como juncos ante un viento que nunca podían ver. Resistir era romperse, resistir era volverse invisible, y la invisibilidad era seguridad. Las concubinas aprendieron esto desde su primer día. Les enseñaron que la perfección no reside en la belleza, sino en la quietud. Sus rostros se convirtieron en máscaras de serenidad, sus gestos en oraciones ensayadas. Cada palabra que decían, cada paso que daban, resonaba con siglos de entrenamiento susurrados de una generación a otra. El imperio no necesitaba amenazar. Sus leyes ya estaban escritas en los hábitos de quienes temían leerlas en voz alta. El mayor castigo, entendían, era la atención. La recompensa más misericordiosa era ser ignorado. La obediencia se medía en detalles, la forma en que una concubina doblaba sus afajes, ropas, la precisión de su arco, la firmeza de su mirada cuando entraba el sultán. Todo se convirtió en formas de adoración. El miedo era su brújula, guiando manos y corazones por igual. Sin embargo, con el tiempo el miedo cambió de forma. Ya no era pánico, sino calma. La calma de alguien que ha aceptado que la esperanza es un idioma que no se habla aquí. El harén prosperaba con esa calma. Eso era lo que hacía que la crueldad pareciera elegante. Cada acto de castigo tenía un testigo, las mujeres que permanecían. Observaron atentamente, memorizando la lección, dejando que se endureciera en disciplina. Cuando una chica desaparecía, las demás se ajustaban alrededor del espacio que ella dejaba, como piedras que se asientan tras un terremoto. Nadie hablaba de ella, pero todos vivían más tranquilos. Se decían a sí mismos que la obediencia no era debilidad, solo sabiduría. Sobrevivir era servir, y servir era ser elegido. Tal era la lógica que convertía la sumisión en virtud. Entre ellos, había una mujer mayor conocida solo como Nigar Khalfa, que fue favorita y ahora es tutora. Su cabello, salpicado de plata, estaba oculto bajo una bufanda pálida. Llevaba un rosario tallado en madera de olivo y hablaba con una voz que nunca superaba el sonido del agua. Sus lecciones no eran sobre música o bordado, sino sobre resistencia. No estamos aquí para ser recordadas, les dijo a las chicas más pequeñas. Estamos aquí para mantener la paz. Asintieron, sin comprender del todo que la paz, en ese lugar, significaba un silencio que se extendía por toda una vida. Por la noche, cuando los demás dormían, Nigar se sentaba junto a la ventana enrejada y contaba las luces de la ciudad abajo. Una vez había soñado con esas calles, el aroma del pan, el ruido del puerto, el sabor del aire no perfumado por el control. Ahora observaba sin deseo. El anhelo se había vuelto demasiado pesado para soportarlo. En cambio, rezó. Su oración no era por libertad, sino por perdón,
por haber aprendido a sobrevivir entregando todo lo que la hacía humana. Susurró los nombres de quienes habían desaparecido, sus labios moldeando recuerdos que la historia se negaba a registrar. Para las concubinas más jóvenes, su quietud era tanto consuelo como advertencia. Veían en sus ojos lo que traerían los años, serenidad vacía por la obediencia. Sin embargo, se aferraban a su presencia, porque en un mundo construido sobre el miedo, incluso la bondad desvanecida brillaba como una linterna. Les enseñó a inclinarse más despacio, a sonreír más tiempo, a disfrazar sus temblores como gracia. Bajo su guía, la obediencia se convirtió en una forma de arte, cada gesto una trazada en el retrato de la supervivencia. Afuera, el imperio cambió. La pólvora sustituyó a la ceremonia, y los reformadores susurraban sobre el progreso. Pero dentro del harén, el tiempo no avanzaba. Los mismos rituales continuaban: baños al amanecer, oraciones al anochecer, inspecciones entre ambos. Las concubinas ya no preguntaban qué les esperaba. Habían aprendido que la respuesta nunca cambiaba. Su devoción era su propia recompensa, su sumisión su propio castigo. Años después, cuando Nigar estaba moribunda, las mujeres más jóvenes se reunieron a su alrededor. Las lámparas ardían tenuemente, el aire cargado de almizcle y silencioso. Ella sonrió levemente y dijo: «No maldigas este lugar, nos enseñó a vivir en la quietud». Sus palabras flotaban como incienso, hermosas, asfixiantes. Tras su muerte, su cuerpo fue envuelto en lino y llevado por los mismos pasillos que había recorrido toda su vida. El eco de la procesión fue suave, reverente, definitivo. Por la mañana, su nombre había desaparecido de los registros, como si nunca hubiera existido. Una de sus alumnas, ahora mayor, guardaba el rosario de madera de olivo oculto en la manga. Por la noche, pasaba los dedos por sus cuentas y se preguntaba qué tipo de vida podría existir más allá de la obediencia. Se imaginó caminando fuera de los muros del palacio, sintiendo el viento sin permiso. El pensamiento la asustaba, pero la llenaba de algo que no podía nombrar. Una frágil esperanza de que, quizá, algún día, la obediencia misma se desvanecería de la memoria. Pero tal esperanza era peligrosa, y el peligro nunca se permitía florecer. Así que rezó en su lugar, repitiendo el ritmo que la unía a los demás: orden, silencio, gracia. El harén dormía bajo sus cúpulas, sin ser perturbado, su calma preservada como una reliquia sagrada. La obediencia se había convertido en algo más que costumbre. Era una herencia. Las mujeres lo transmitían como joyas, puliéndolo con sumisión hasta que brillaba más que la libertad jamás podría. Y en ese silencio pulido yacía el reflejo más verdadero del imperio. No en sus salones de mármol ni tronos enjollados, sino en los corazones de quienes habían aprendido a llevar el peso de la obediencia como si fuera una corona. El tiempo transcurrió suavemente en el último siglo del imperio, como el polvo que se deposita sobre un roco. Libro olvidado. El harén, antes el pulso del poder real, se había quedado en silencio. Sus salones más memoria que movimiento. Las risas de las concubinas, antes coreografiadas para agradar, se habían desvanecido en el zumbido de las fuentes que ya no cantaban. El mundo más allá de las puertas cambiaba, pero dentro de esos muros el tiempo no tenía sentido. Cada pasillo aún olía levemente a jazmín y obediencia. Cada eco llevaba el peso de mujeres que habían aprendido a existir entre la oración y el silencio. Entre los últimos estaba Leila, una concubina cuya juventud había pasado desapercibida hace tiempo. Había entrado en el harén cuando el imperio aún gobernaba la mitad del mundo conocido. Ahora vivía para ver cómo sus bordes se encogían como el aliento sobre el cristal. Los eunucos, que una vez vigilaban las puertas, envejecieron a su lado, sus ojos apagados por la reverencia y la repetición. Cada amanecer caminaban sus patrullas, no por deber, sino porque nadie les había dicho que pararán.
La tradición, incluso en sus últimos días, seguía siendo más fuerte que la libertad. La vida de Leila se midió en pequeños rituales: el encendido del incienso al amanecer, el doblado de telas bordadas que nadie quería usar, el riego de flores que florecían sin ser vistas. Hablaba poco. No quedaba nadie a quien impresionar, ni rival a quien encantar, ni sultán al que servir. El palacio se había convertido en un mausoleo de gestos, y sin embargo lo atravesaba con gracia, no por costumbre, sino por reverencia. Abandonar los rituales sería admitir que sus años no significaron nada. Así que continuó, puliendo mármol que no reflejaba huellas, cantando nanas para niños que nunca existirían. Fuera de los muros, la revolución se desataba. Los cañones sustituyeron a las oraciones, los periódicos sustituyeron a los decretos. La ciudad rugía con voces exigiendo cambios. Pero por dentro, la calma del harén permanecía intacta, como si el mundo más allá fuera solo un rumor. Una mañana, soldados entraron en el palacio, sus botas resonando contra el mismo mármol que antes absorbía los suaves pasos de los eunucos. No vinieron por la guerra, solo por un cierre. El sultán había huido, el imperio declarado terminado y el harén, ese mundo de perfume y poder, iba a disolverse. El anuncio llegó a través de un joven oficial cuyo uniforme olía levemente a lluvia y pólvora. Leía un documento, con voz incómoda mientras se enfrentaba a mujeres mayores que su propia nación. Escuchaban sin expresión. Para ellos, el imperio había terminado hace mucho, no con la caída de ejércitos, sino con el primer nombre olvidado en el registro del sultán. El agente hizo una reverencia incómoda y luego se marchó. Sus pasos se desvanecieron, dejando solo el sonido de las fuentes, aún corriendo, aún indiferentes. Esa noche, Leila caminó sola por los jardines. La luna yacía sobre el agua como una moneda de plata. Pasó junto a los granadas donde antes cantaba la favorita, el pasillo donde Nigar Calfa susurraba sus lecciones de resistencia, la ventana donde incontables mujeres habían mirado hacia afuera, pero nunca habían visto el mundo más allá. Las paredes parecían vivas, palpitando con recuerdos. Cada piedra parecía recordar el contacto de quienes habían sufrido en silencio. Le susurró suavemente, no con tristeza, sino con gratitud. Aguantamos, dijo, y en nuestra resistencia nos hicimos eternos. Cuando llegó la mañana, los eunucos abrieron las puertas del harén por última vez. Las bisagras crujían como algo que despertaba de un largo sueño. La luz del sol entraba, demasiado brillante, demasiado honesta. Por primera vez en siglos, las mujeres podían salir a pasear libremente. Algunos lloraban, otros dudaban, sus cuerpos no acostumbrados al viento y al cielo abierto. Leila estaba en el umbral, con las manos temblorosas al tocar las verjas de hierro que habían definido su existencia. La libertad, se dio cuenta, no era huida, sino vacío, un silencio aún más profundo que el califa, que había conocido en su interior. Pasaron los días. El palacio se vació. Habitaciones que antes resonaban con lecciones susurradas y risas medidas, ahora pertenecían al polvo. Un día, los turistas vendrían a maravillarse de su belleza, trazando con los dedos las mismas baldosas que enmarcaban una tristeza invisible. Lo llamarían historia, sin saber que las paredes aún respiraban. Los eunucos, expulsados del servicio, se adentraron en la ciudad como fantasmas. Algunos se convirtieron en cuidadores de mezquitas, otros desaparecieron en el olvido. Solo unos pocos quedaban, custodiando las puertas no por orden sino por costumbre. Su lealtad había sobrevivido al propio imperio. Años después, cuando Leila fue la última en quedarse, recorrió el palacio una última vez. Los jardines estaban descubiertos de maleza, las fuentes agrietadas, las cámaras oscuras. Sin embargo, al moverse entre ellos no sentía miedo. En cambio, sentía paz, la paz de quien lo ha dado todo y no espera nada a cambio. Se detuvo junto a la ventana de celosía, donde generaciones de mujeres habían rezado por la liberación.
Más allá, la ciudad brillaba con luz eléctrica, moderna y viva. Sonrió levemente. «Que nos olviden», susurró. «Ya nos hemos convertido en parte del silencio». Cuando murió, fue enterrada en el jardín del palacio junto a una fuente seca. No había nombre marcado en la tumba, solo una rosa blanca plantada por un viejo eunuco que se negó a marcharse. La cuidaba cada mañana hasta que sus manos temblaban demasiado para sostener la jarra de regadero. Tras su muerte, el rosal creció salvaje, sus raíces se adentraban en las grietas del mármol. Incluso ahora, cuando el viento atraviesa las ruinas del harén, trae el tenue aroma de esa flor, agudo, dulce, eterno. Hoy en día, los visitantes recorran esos pasillos con cámaras y guías, trazando el pasado a través de la luz filtrada. Solo ven belleza, las tejas, los arcos, las cúpulas. No oyen el eco bajo sus pasos, el susurro de mujeres cuya obediencia se había convertido en su arte, cuyo silencio se había convertido en su historia. En el aire quieto de esos pasillos, el imperio sigue vivo, no en gloria, sino en memoria. Su latido es lento, casi imperceptible, pero intacto. El harén ya no existe, pero nunca desapareció realmente. Su espíritu permanece en la disciplina del mármol, en la suavidad del aire, en la silenciosa rebeldía de la historia misma. Porque cada imperio deja un sonido, y los otomanos dejaron silencio, perfecto y fantasmagor, que resona para siempre tras sus puertas doradas.